tenemos en línea al doctor el Marcelo Arancibia. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Buen día, Carlos, un placer estar con vos. Bueno, muchas gracias. Bueno, creo que más que importante, trascendente, esta marcha universitaria, habida cuenta que el país no puede seguir gobernado ni planificado a través de vetos, sino a través de debates, me parece a mí, ¿no? Sí, absolutamente. Creo que en esta oportunidad, a diferencia del veto a la movilidad de los jubilados, que lamentablemente, los diputados que habían tenido la sanción de la ley le fallaron al momento de insistir con lo que dice la Constitución, porque no olvidemos que la Constitución dice que debe existir un mecanismo de movilidad para actualizar las jubilaciones, y es lo que se está violando hace mucho tiempo. Hay que recordar que la famosa ley que se sanciona durante el gobierno de Mauricio Macri y que llevó a las 14 toneladas de piedras que la oposición tiró sobre el Congreso, establecía una movilidad que luego Alberto Fernández la deroga, y deciden mantener incremento vía decreto, cosa que repite el gobierno de Milei, y no solamente no se compuso lo que se perdió después de la mega devaluación de diciembre, sino que se está manteniendo a partir de un DNU, que los aumentos sean por decreto, es decir, discrecionales por parte del presidente de la Nación en función de la inflación mensual, y eso no es lo que dice la Constitución. Por lo tanto, ese veto presidencial va a generar seguramente nuevos juicios, y después van a salir a echarle la culpa a los abogados, ya a la industria del pleito. Y esto es producto, claro, y esto es producto de errores que se cometen desde el gobierno de la Nación constitucionalmente, y en este caso cargarle a los jubilados gran parte del costo del ajuste que la sociedad sabe que se debe hacer, pero que lo que está pidiendo es que lo pague la casta, dicho en otros términos hoy, que pase por los sectores que más pueden contribuir en este momento de sacrificio que atraviesa la Argentina. Y esto se plantea en el ámbito educativo, con la diferencia de que seguramente hoy, como fue en abril, va a haber una muy fuerte movilización, y seguramente el costo político de aquellos tránsfugas del Congreso de la Nación que cambian de voto va a ser muy restricto. Por lo tanto, es muy probable que el presidente no pueda vetar totalmente la ley de financiamiento de las universidades públicas hasta el 31 de diciembre, tal vez lo haga parcialmente o posiblemente no lo haga, dependiendo de la masividad que tenga esta manifestación hoy en la Argentina, lo cual nos lleva como gente de la política a convocar a la sociedad argentina a defender la educación pública, que no significa defender a los personajes que gobiernan nuestra universidad. En el caso de San Juan, nosotros salimos de un escándalo que fue el hecho del archivo de la denuncia contra el decano de Exacta, Bloch, por un consejo superior que reaccionó o actuó de una manera corporativa y no hizo caso a lo que habían dictaminado 3 órganos internos de control de la universidad, como es la Oficina de Género, la Oficina de Sumario y la Asesoría Letrada del Rectorado. Y con esa actitud corporativa, con una gran cantidad de miembros del Consejo que se abstuvieron, confundiendo o modificando el sentido de la abstención del voto en un grupo colegiado, que no es decir me abstengo porque no estoy de acuerdo con el dictamen. Uno se abstiene en un órgano colegiado para garantizar la imparcialidad y la objetividad del voto ante un tema tan importante como era este de la suspensión o expulsión, mejor dicho, de este decano de la Facultad Exacta. Y lo hicieron con un sentido corporativo, de casta, diría el presidente de la Nación. Entonces, me parece que no hay que confundir una cosa con la otra, hay que defender la educación pública, lo que no significa defender a quienes degradan internamente a nuestra Universidad Nacional. Claro, y en ese punto de la situación del Consejo Superior, marcando a fuego
la falta de conceptos, de criterios, de que estábamos frente a una situación muy delicada de naturaleza penal, es decir, no es poca cosa, ¿no? Sí, obviamente es grave porque esta universidad con estas conducciones, tanto en el oficialismo como en la oposición, porque acá el problema es la degradación de la dirigencia en términos general, no solo los que la conducen, sino también los que son opositores, que se ponen de acuerdo para llevar adelante una sesión secreta bajo la excusa de proteger la identidad de la víctima, pero en realidad lo que a ellos les preocupara era que se conociera el nombre de los que habían logrado o habían evitado que se cumpliera con lo que sugería, y yo entiendo que con fuertes pruebas, la expulsión de este decano, porque se entendía administrativamente acreditado que había existido, bueno, acoso sexual, laboral y psicológico. Entonces, el problema que tiene esta dirigencia de la Universidad Nacional de San Juan es resolver cuestiones políticas delicadas conforme a derecho. Y esto es un problema que tiene la Argentina históricamente, tal vez nuestra gran maldición, cuando la política dice, bueno, echa la ley, echa la trampa, o cumplimos con la norma en lo que se puede y hasta lo que nos convenga. Y así es como terminamos desvirtuando la legalidad que debiera presidir los actos de gobierno, sea de una universidad, como de un país, de una provincia, de un municipio. Por eso lo que ha pasado en la Universidad Nacional de San Juan es la exteriorización de nuestra desgracia, la anomia, esa voluntad colectiva que tenemos los argentinos generación tras generación de no cumplir la norma, de apartarnos de la norma por intereses corporativos, por intereses partidarios, por intereses, claro, porque evidentemente ahí lo que se tendría que haber hecho en el Consejo es decir, mire, yo me abstengo porque soy amigo del decano de Exacta, porque tengo compromisos políticos con él, mi intervención en esta votación no va a reflejar la imparcialidad que me exige el estatuto universitario. Entonces la abstención no puede computarse como voto. En realidad esa elección salió 13-6, no se logró los 2/3 para mandarlo a la asamblea universitaria y debió en términos políticos asumir la universidad el costo de haber garantizado la impunidad de quien en términos administrativos universitarios se había reconocido a través de estos organismos de control como una persona que ejercía actividad con una persona de acoso. Pero bueno, este es el problema que tenemos los argentinos en todos los órdenes, y esto es lo que demuestra el fracaso de una dirigencia política que no encuentra fronteras, porque esto le pasa al actual gobierno, que dice una cosa y en su interés de dividir la sociedad para poder gobernar hace otra, incumpliendo también con la Constitución y las normas reglamentarias. Entonces es un problema cultural que solo se resuelve si los argentinos como sociedad, como ciudadanía, decidimos realmente cambiar y decir, bueno, vamos a obrar de una manera tal que la Constitución sea objeto de no solamente nuestro deseo, sino también del cumplimiento de nuestro accionar, y no salirse de ese pacto que constituye la Constitución, de respeto a los derechos humanos, de respeto a las instituciones republicanas, al cumplimiento de los procedimientos, y que las decisiones que tome un gobierno, sea nacional, provincial, municipal o en el ámbito de una universidad, sea conforme a la ley, a la norma. Y si esa ley, esa norma no es justa, bueno, habrán los procedimientos que prevé la Constitución para modificarla total o parcialmente, pero no llevarnos puesto el sistema. Y esto es lo que se está también debatiendo, porque el gobierno nacional tiene una vocación en contra de la educación pública en todos los niveles. No te olvides que este presidente ganó las elecciones diciendo que él iba a implementar en la educación primaria y secundaria los vouchers, es una forma de privatización del sistema educativo público, el cual, ganó terreno porque la educación pública en Argentina ha sido degradada, destruida, y dejó de ser hace mucho tiempo ese instrumento de ascenso social que buscaba como columna de la construcción de la civilidad y del crecimiento del argentino un Domingo Faustino Sarmiento. Ahora,
que la educación pública esté en crisis, degradada por esta dirigencia, por ejemplo, como tenemos en San Juan en la Universidad Nacional, no significa que tengamos que llevarnos puesto el sistema educativo público, que es lo que hay que defender esta tarde, acompañando en la marcha, sin que esto implique acompañar a los responsables de esta decadencia que tenemos en la Argentina y más precisamente en la educación. Claro, y sobre todo aquellos que garantizan la impunidad. Bueno, que quería ir a otro tema, Marcelo, que tiene que ver con que el mismo dirigente político que evitó que Uñac sea candidato a gobernador o que participara de las elecciones a gobernador, es la persona que ha pedido el juicio político a 3 miembros de la Corte. ¿Tenés un punto de vista sobre esto? Sí, yo primero diría que el que impidió que Uñac fuera por un 4º mandato consecutivo fue la justicia. Ah, sí, claro. Fue la Corte Suprema de Justicia de la Nación que dictó un fallo histórico a partir del amparo o la inconstitucionalidad que presentó Sergio Vallejo y que, bueno, tomó la justicia el pedido de medida cautelar, primero suspendió las elecciones a gobernador y vice y luego expresó judicialmente la Corte Suprema que no podía ir por un 4º mandato de fórmula. Obviamente es loable la presentación judicial de Vallejo, otro lo hicimos, la Corte tomó la causa de Vallejo, bienvenido sea, e impidió que nuestra democracia corriera un riesgo de que, bueno, la sociedad fuera manipulada en términos electorales para que Uñac se mantuviera en el cargo, lo cual hubiese sido sin duda un gran retroceso, un gran perjuicio para nuestra democracia provincial. Con respecto al pedido de juicio político, bueno, él plantea 2 cuestiones que han sido tema de debate en la provincia de San Juan y que yo considero que son muy razonables. Es decir, la intervención de la Corte de Justicia en la Superiora, recordemos que mereció una explicación fundamentalmente por la persona que cambia el sentido de su voto. A ver, recordemos la audiencia que la Superiora establece interpreta la ley de expropiaciones de la provincia de San Juan en beneficio del expropiado cuando esa ley se origina como consecuencia de la megacausa de las expropiaciones que en estos días están por hacer los alegatos en la justicia penal sanjuanina. Y se decide una redacción de una ley que beneficiaba al Estado en cuanto a la forma de determinar el valor del bien expropiado y los intereses que se tienen que explicar. Hay un precedente que era en la causa Coria del año 2019, donde el que funda el voto era el doctor Medina Palá y hace una interpretación de esa ley de expropiaciones a favor del Estado. La doctora García Nieto se adhiere a ese fallo con 2 líneas, sin fundamento, adhiere al fallo pro Estado de Medina Palá. Está bien adherirse, es legal, está permitido por la ley orgánica de los tribunales que un órgano colegiado de la justicia, los miembros que no son los preopinantes puedan adherirse total o parcialmente al que opina primero. Acá la doctora Nieto adhirió. Hay un segundo fallo donde se interpreta la ley de expropiaciones que es la causa de la superiora y acá cambia la interpretación de esa ley de expropiaciones a favor del expropiado en contra del Estado a la hora de determinar cómo se fija el valor del bien expropiado y cómo se computa el tema de los intereses. ¿Quién es el miembro preopinante? El doctor Lima. Y quien adhiere la doctora García Nieto, el doctor Olivari Yapur. En el caso de Lima y de Olivari Yapur, digamos que es su primera intervención respecto a la interpretación de la ley de expropiaciones, que es una visión pro expropiado. Pero en el caso de la doctora García Nieto, ella vuelve nuevamente a adherir al preopinante, en este caso el doctor Lima, en 2 líneas. Lo cual, insisto, la ley lo permite, es legal, pero ella debió haber fundado y explicado por qué cambiaba de criterio desde el fallo Coria, que opinó primero Medina Palá, y ella se adhirió a este cambio de criterio a favor de los intereses del expropiado. Y no lo fundamenta, no lo explica. Y hubiese sido bueno que lo hiciera, porque en definitiva expresar un voto fundado en un órgano colegiado de justicia es un acto de gobierno donde la sociedad tiene todo el derecho de conocer por qué fallan de determinadas maneras los jueces o por qué lo hacen de otra manera.
El segundo tema lo vincula a un hecho que nosotros, recuerdo que tuvimos intervención política y judicial, que fue cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordena primero la suspensión y después la inhabilitación de Uñac de ser candidato, y el Tribunal Electoral Provincial de San Juan decide desdoblar las elecciones, hacer la de municipios y diputados separada a la de gobernador y vice. Nosotros en ese momento al Tribunal Electoral le pedimos que no cometiera el error, que cumpliera con la sentencia de la Corte, pero también cumpliera con la Constitución, e hiciera en conjunto la elección de gobernador y vice en su oportunidad con la de diputados, porque así lo establece la Constitución provincial. El artículo 185, 186 dice que esas elecciones se tienen que hacer en conjunto. ¿Por qué? Porque ahí está el diseño de la gobernabilidad en San Juan, para que los votos del Ejecutivo y sus legisladores sean correspondientes. No van a ser iguales porque siempre alguien va a cortar boleta, pero si el actual gobernador en su lema sacó el 52% de los votos, no puede tener un tercio de los diputados ahora. Debió haber tenido una cantidad de legisladores que se corresponda a los votos que sacó como gobernador. Entonces así se garantiza la gobernabilidad. Bueno, en el juicio político que pide Vallejo dice que Olivares Yapur y García Nieto, que integran ese tribunal electoral, ese es un antecedente de apartarse del cumplimiento de las normas. No lo denuncia al doctor Cuatropani, que preside el tribunal electoral, no sé bien, no están muy claros los motivos, porque en definitiva fue una resolución colegiada y no unipersonal. Entonces, a ver, en ambos casos la denuncia tiene fundamentos sumamente verosímiles y que debe la legislatura bueno, tratarlo y tomar una decisión que es una decisión política, porque se considera un juicio político. Yo le veo muy pocas chances porque, bueno, en la oposición, de donde sale García Nieto, Lima y Olivares Yapur, los reconoce como propios, y esto nos lleva a indicar que tenemos un problema en San Juan. Y es que durante el gobierno de Uñac se diseñó una Corte de Justicia como una prolongación del Ejecutivo, con la intención de decir, bueno, para poder perpetuarme en el poder, cosa que se le frustró por la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Uñac, de tener una Corte que garantizara esa perpetuación. De hecho, el Tribunal Electoral convalidó la candidatura al cuarto mandato consecutivo del ex gobernador Uñac. Entonces, bueno, ahí tenemos un problema. Y ese problema, independientemente de la denuncia de juicio político que hace Vallejo, es un tema que la política y la sociedad sanjuanina debe abordar y resolver, porque sin una justicia independiente no hay una democracia. Y yo estoy convencido que esa cabeza de ese poder judicial fue diseñado para un partido político para gobernar eternamente, y eso no está bien, eso no es bueno, y ya tenemos varios problemas que nos genera esa Corte que bueno, tiene no que obra con independencia, sino como si fuera un órgano desvinculado del resto de los otros órganos del poder del Estado, como el legislativo y el judicial, y se autogobierna. Entonces vemos que antes que asumiera Orrego, le marca la cancha, manda un proyecto de ley que la legislatura se lo aprueba a libro cerrado, pidiendo que ya se consiguió que el sistema acusatorio asuma todos los delitos del Código Penal, y al poco tiempo de andar sale el fiscal general de la Corte diciendo que si no me nombra más gente, esto se desborda, y el sistema acusatorio hace agua por todos lados, porque lo teórico es muy bueno, pero en lo práctico tenés que tener un sistema carcelario importante, consolidado, tenés que tener recursos humanos, recursos económicos. Ahí el proyecto de ley que manda ahora la Corte para ver si se puede resolver ese tema de crear 80 cargos dentro del Poder Judicial. La pregunta, si esos cargos lo va a financiar la propia Corte con la autarquía financiera, o le está pidiendo recursos económicos a la provincia en un momento histórico donde el gobierno nacional quiere que las provincias bajen su gasto público consolidado, provincia y municipio, al 25%, cuando actualmente está por encima del 70% en relación al Producto Bruto Interno. Entonces, fíjate el problema político, institucional, que genera una Corte que se autogobierna y que no tiene una actitud de responsabilidad
de colaborar con el resto de los órganos del Estado para ayornar el funcionamiento precisamente del Estado sanjuanino. Claro, y me quedé pensando, porque no haberlo incorporado en la denuncia a Cuatro Panis es un error, pues, puesto por la forma de colegiación que tiene el tribunal, y naturalmente hay responsabilidades compartidas, no es una cuestión de que uno sí, otro no. Claro, eso digamos son lagunas o baches de lo que uno ha podido ver del pedido de juicio político que hace Vallejo, que bueno, analizará la comisión de juicio político de acusación de la legislatura para ver cómo lo resuelve. Lo cierto es que la elección se hizo, los cargos ya fueron asumidos, la situación técnica de haber quebrado el sistema de gobernanza en Argentina se provocó, y hoy lo que vemos en la legislatura es, bueno, que hay un acuerdo político entre oficialismo y las oposiciones que da lugar a la gobernabilidad. Fíjate que esta es una legislatura que va a recibir muchos proyectos de ley que vienen como consecuencia de las modificaciones que se están haciendo a la nación, el RIGI, el blanqueo y muchas otras cosas más que la provincia tendrá que adherirse o no. Y si bien el peronismo hace como el tero, grita por un lado y pone los huevos en otro, se queja de estas leyes que vienen de la nación, pero termina fallando su votación, porque ordena que uno o dos diputados se paren y no estén en la sesión, o hace que algún diputado se desprenda y vote junto al oficialismo. Entonces, lo que uno tenía preocupación cuando ocurrió esto del Tribunal Electoral es que el peronismo ejerciera una democracia controlada sobre un oficialismo que tenía minoría. Eso, bueno, está latente porque el año que viene van a haber elecciones y es muy probable que el peronismo ajuste, digamos, su carácter opositor, y la otra es que con esa mayoría que tienen en la legislatura impida las transformaciones que se votaron el 2 de julio, entre otras cosas la separación de las instituciones que tanto daño le hizo el peronismo durante 20 años. Claro, exactamente. Marcelo, muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos, Carlos. Muy bien, ahí estaba el doctor Marcelo Arancibia con análisis, pero también con observaciones interesantes, ¿no? Y me quedó esto de garantizar la impunidad en una república que necesitamos justamente que no haya impunidad. Estamos en la careta política.